¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente la misericordia? Hoy, te llevaré en un viaje extraordinario para explorar la historia de Mefiboset, un hombre que vivió en tiempos de la monarquía de Israel, cuya vida cambió drásticamente tras la caída de su familia. A través de su experiencia, descubriremos cómo el destino de una persona puede ser transformado por un acto de gracia inesperado. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esta historia, oculta en las páginas de las Escrituras, tiene poderosas lecciones sobre el perdón y la redención que siguen resonando hoy? Prepárate para desafiar tu percepción sobre la misericordia y la bondad en esta conmovedora historia de la Biblia. Mefiboset nació en una época convulsa en Israel, en medio de guerras constantes entre los israelitas y sus enemigos, principalmente los filisteos. Como hijo de Jonatán, el valeroso hijo del rey Saúl y nieto del propio Saúl, Mefiboset era parte de la familia real. Su vida, desde el principio, estuvo rodeada de privilegios y promesas. La realeza le aseguraba un futuro prominente, siendo parte de un linaje respetado y poderoso. Vivía en palacios, rodeado de sirvientes y lujos, destinado a crecer en medio de los privilegios de la nobleza. Sin embargo, la estabilidad de su vida era frágil, pues la monarquía de Saúl enfrentaba desafíos no solo de sus enemigos externos, sino también internos. Saúl, después de haber sido elegido como el primer rey de Israel, había entrado en un declive espiritual y psicológico, perdiendo el favor de Dios y del profeta Samuel. Esto generaba tensiones en el reino, y los filisteos, que siempre estaban al acecho, aprovecharon esta debilidad para lanzar una ofensiva devastadora contra Israel. Cuando Mefiboset tenía solo 5 años, ocurrió el evento que cambiaría su vida para siempre. En una feroz batalla en el monte Gilboa, su padre, Jonatán, y su abuelo, el rey Saúl, cayeron en combate frente a los filisteos. La muerte de su padre y su abuelo significaba el colapso inmediato de la dinastía, y con ello, un cambio drástico en la vida del joven príncipe. En cuestión de horas, Mefiboset pasó de ser un príncipe heredero al trono, a ser un niño en peligro, sin protección ni refugio. Cuando la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán llegó a los oídos de los siervos de la casa real, el pánico se apoderó de todos. Los enemigos del rey seguramente vendrían a por su familia, buscando eliminar cualquier posible amenaza al nuevo orden que se estableciera. En ese contexto de miedo y desesperación, la nodriza de Mefiboset, preocupada por su seguridad, lo tomó en brazos y huyó rápidamente del palacio para salvar su vida. Durante esa huida caótica y llena de pánico, ocurrió una tragedia inesperada. La nodriza, en su desesperación por escapar de los posibles asesinos, dejó caer al pequeño Mefiboset. La caída fue tan severa que lo dejó lisiado de ambos pies para el resto de su vida. A partir de ese momento, el joven príncipe no solo perdió a su padre y a su abuelo en la batalla, sino también la capacidad de caminar. Lo que parecía ser una vida de privilegio y poder, se convirtió en una existencia marcada por la vulnerabilidad y la desgracia. Mefiboset, a tan corta edad, se vio obligado a vivir en las sombras, dependiente de otros para su cuidado. Lo que antes era una vida rodeada de riqueza y esplendor en la corte, ahora se convertía en una realidad de huida y exilio, con un futuro incierto y lleno de miedo. La caída de la casa de Saúl y su propio accidente marcaron el comienzo de una nueva etapa para Mefiboset, una vida que, a pesar de estar llena de sufrimiento, más tarde revelaría la gracia y la restauración de Dios a través del rey David. En la cultura de aquella época, la discapacidad era vista como una desventaja significativa, más aún para alguien de la realeza. Los reyes y príncipes eran figuras que debían encarnar fortaleza, poder y liderazgo, y una discapacidad física se consideraba un obstáculo insuperable para cumplir esos roles. Mefiboset, quien en un tiempo parecía destinado a heredar un lugar prominente en el reino, pasó de ser un joven príncipe con un futuro brillante a un niño discapacitado, apartado de la sociedad. La caída no solo le robó su movilidad, sino también su lugar en la vida pública. Pasó de los palacios y la compañía de la nobleza a una existencia marcada por el aislamiento.
Como descendiente del rey Saúl, su vida estaba en peligro, y quienes lo rodeaban optaron por esconderlo, temerosos de que fuera el siguiente objetivo de los enemigos de la dinastía caída. Su discapacidad lo hacía más vulnerable y dependiente de otros, lo que limitaba aún más sus oportunidades de reintegrarse a la vida real. Mefiboset vivió gran parte de su vida exiliado y olvidado en un lugar llamado Lo-debar, cuyo significado literal es sin pasto o tierra árida. Este lugar desolado reflejaba la condición interna de Mefiboset, una vida sin esperanza, sin oportunidades y con un futuro incierto. El joven príncipe, que alguna vez fue parte de una poderosa familia real, ahora vivía en la sombra, lejos de los privilegios y responsabilidades que alguna vez parecieron estar destinados para él. A partir de ese momento, su historia se llenó de adversidad y desesperanza. La caída lo apartó no solo del reino físico, sino también del sueño de lo que su vida podría haber sido. Para Mefiboset, la vida se volvió una lucha diaria contra las limitaciones físicas y el dolor emocional de haber perdido todo lo que le daba sentido a su identidad. La vergüenza, el miedo y la soledad lo acompañaron durante muchos años, mientras su nombre se desvanecía de los registros de la realeza. Sin embargo, esta trágica etapa de su vida no sería el final. Aunque Mefiboset vivía con la carga de su discapacidad y su exilio, el destino tenía un giro inesperado reservado para él. A través de un acto de gracia, su vida cambiaría drásticamente, mostrándonos que incluso en las circunstancias más desesperadas, la esperanza puede surgir cuando menos se espera. Tras la caída de la casa de Saúl y la tragedia que dejó lisiado a Mefiboset, el joven príncipe fue llevado a Lo-debar, un lugar cuyo significado literal es sin pasto o lugar desolado. Este nombre no solo describía la geografía árida y estéril de la región, sino que también simbolizaba la situación personal de Mefiboset. De estar destinado a una vida de privilegios en la corte real, pasó a vivir en un exilio forzado, apartado de la vida pública, en un lugar donde la esperanza parecía no tener cabida. Lo-debar era un lugar donde las oportunidades y los sueños quedaban enterrados. Alejado de Jerusalén y de los centros de poder, Mefiboset vivía en el olvido, fuera del alcance de la vida noble que alguna vez pudo haber sido su destino. Para alguien que había nacido en un palacio y crecido rodeado de riquezas y promesas de grandeza, Lo-debar era una tierra de absoluta soledad y miseria. Allí, su noble linaje parecía más una carga que una bendición, ya que cualquier mención de su pasado lo exponía al peligro. En Lo-debar, Mefiboset vivía sin acceso a las vastas riquezas que su abuelo Saúl alguna vez poseyó, y tampoco tenía una posición relevante como el hijo de Jonatán. Todo lo que alguna vez había definido su identidad le fue arrebatado. Vivía ahora como un refugiado, dependiendo de la caridad y la misericordia de otros. La independencia y el control sobre su propio destino, que le habrían correspondido por su linaje, se vieron reemplazados por una vida en la que sus necesidades más básicas dependían de la bondad de quienes lo rodeaban. Este exilio no era solo físico, sino también emocional y espiritual. Mefiboset vivió años en la sombra de lo que alguna vez fue su familia, cargando con el peso de un pasado que ya no tenía ningún valor tangible. La vergüenza y la humillación se convirtieron en compañeros constantes en Lo-debar. Su discapacidad lo hacía vulnerable en una sociedad que valoraba la fuerza física y el poder, y la caída de su familia lo dejó sin aliados ni recursos para reivindicarse. Lo-debar, en ese sentido, no era solo un lugar geográfico, era también un estado de abandono y desesperanza. Para Mefiboset, era el reflejo de una vida rota por el dolor y la tragedia. Lejos del esplendor y las oportunidades de la corte, Mefiboset se encontró en un lugar donde las promesas de su juventud parecían irreales y donde su existencia se limitaba a sobrevivir. Este periodo en Lo-debar representa el punto más bajo en la vida de Mefiboset, una época de oscuridad donde parecía que todo lo que alguna vez fue significativo se había perdido. No obstante, aunque vivía en el olvido y la humillación, su historia aún no había terminado. Lo-debar, con toda su desolación, solo sería una etapa en su vida, porque el destino de Mefiboset estaba a punto de cambiar de una manera que ni él mismo podía imaginar.
Años después de los trágicos eventos que llevaron a la caída de la casa de Saúl, y ya consolidado como rey de Israel, David recordó uno de los pactos más importantes de su vida. Había hecho un juramento de amistad con Jonatán, su amigo más cercano y leal. A pesar de que Jonatán era el hijo de Saúl, quien en múltiples ocasiones había intentado acabar con la vida de David, la amistad entre los dos había sido inquebrantable. Antes de la muerte de Jonatán, David y él habían sellado un pacto de lealtad y misericordia. David prometió que, incluso después de la muerte de Jonatán, cuidaría de su descendencia y mostraría bondad a su familia. Con el paso del tiempo, David, habiendo enfrentado innumerables batallas y consolidado su reino, no olvidó aquella promesa. Movido por el recuerdo de su profundo amor y respeto por Jonatán, David quiso cumplir su juramento. En un acto de gracia, preguntó a sus siervos: ¿queda alguien de la casa de Saúl a quien pueda mostrar bondad por amor a Jonatán? Esta pregunta revela la nobleza y el sentido de justicia de David, quien no buscaba venganza contra los descendientes de Saúl, a pesar de los intentos de este último por matarlo. Al contrario, David buscaba honrar la memoria de Jonatán mostrando misericordia a quien quedara de su linaje. Un siervo llamado Siba, quien había sido sirviente de la familia de Saúl, fue convocado ante David. Siba le informó que sí, había alguien que aún vivía, Mefiboset, el hijo de Jonatán, quien hasta entonces había estado viviendo en el olvido en Lo-debar. Esta revelación trajo a la mente de David no solo el recuerdo de su querido amigo Jonatán, sino también la responsabilidad de cumplir con el pacto que ambos habían hecho años atrás. El conocimiento de que Mefiboset, el hijo de su amado amigo, aún vivía, marcó el comienzo de un cambio drástico en la vida del joven príncipe exiliado. En ese momento, David decidió que era tiempo de actuar y traer a Mefiboset de vuelta a la esfera de la realeza, no por obligación, sino por una promesa de lealtad y amor que David jamás había olvidado. Esta acción de David no solo representa el cumplimiento de un pacto de amistad, sino que también es un símbolo de la misericordia divina, en la que aquellos que han sido olvidados o están en la sombra pueden ser restaurados a través de un acto de gracia. Para Mefiboset, lo que parecía una vida condenada al olvido en Lo-debar estaba a punto de dar un giro inesperado. Cuando Mefiboset recibió la noticia de que el rey David lo había mandado llamar desde Lo-debar, su reacción inmediata debió haber sido de terror y confusión. En aquel tiempo, era una práctica común que los nuevos reyes eliminaran a los descendientes de las antiguas dinastías para evitar posibles revueltas o reclamaciones al trono. Para Mefiboset, quien pertenecía a la línea de Saúl, la llamada de David probablemente parecía una sentencia de muerte. Vivía escondido en un lugar desolado, alejado de la vida pública y sin ningún poder o influencia. Su discapacidad física y su exilio solo aumentaban su vulnerabilidad. Con temor y resignación, Mefiboset fue llevado ante el rey. Durante el viaje desde Lo-debar hasta el palacio, es posible que muchas preguntas e inseguridades pasaran por su mente. ¿Por qué lo estaba llamando el rey? ¿Sería este el final de su vida? ¿Había sido descubierto como un posible obstáculo para la estabilidad del reino de David? Al llegar al palacio, Mefiboset se postró inmediatamente ante David, una señal de sumisión total y reconocimiento de su inferioridad. En este acto, Mefiboset no solo reconocía el poder absoluto de David, sino también su propia insignificancia. En su miedo y humillación, se refirió a sí mismo como un perro muerto, una expresión de total humildad y vergüenza. En la cultura de la época, los perros eran considerados animales despreciables, y al añadir la palabra muerto, Mefiboset se presentaba como alguien sin valor alguno, sin dignidad ni derecho a misericordia. Era como si él mismo estuviera reconociendo que no merecía la vida, mucho menos la gracia del rey. Sin embargo, lo que Mefiboset no sabía era que David no lo había llamado para castigarlo ni para deshacerse de él como posible amenaza. El rey David, movido por su amor y lealtad a Jonatán, no tenía ninguna intención de hacerle daño. En lugar de venganza, David tenía un propósito mucho más noble en mente: mostrarle misericordia y restaurarlo. En ese momento,
Mefiboset debió haber sentido una mezcla de sorpresa y alivio cuando David no lo reprendió ni lo condenó. En lugar de palabras de castigo, David lo recibió con palabras de bondad y promesas de restauración. Este acto de gracia fue un golpe inesperado para Mefiboset, quien hasta entonces había vivido creyendo que su vida estaba destinada al olvido y la oscuridad. La misericordia de David hacia Mefiboset no solo fue un acto de compasión, sino también una señal de la fidelidad del rey a sus promesas. David no había olvidado el pacto que hizo con Jonatán, y ahora, en lugar de ver a Mefiboset como un enemigo, lo veía como el hijo de su mejor amigo, alguien a quien debía honrar y cuidar. En lugar de recibir lo que Mefiboset esperaba, juicio y rechazo, recibió gracia, restauración y un lugar de honor en la mesa del rey. Este momento crucial en la vida de Mefiboset marca el inicio de un cambio radical en su destino. Lo que comenzó como una llamada aterradora desde el exilio terminó siendo el preludio de su redención. En lugar de castigar o considerar a Mefiboset como una amenaza a su trono, el rey David lo recibió con compasión y misericordia. En el momento en que Mefiboset esperaba lo peor, David pronunció palabras que transformarían su vida para siempre. Con un gesto de bondad y fidelidad a su promesa a Jonatán, David le dijo: «No temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán. Te devolveré todas las tierras de tu abuelo Saúl, y siempre comerás a mi mesa». Estas palabras, cargadas de gracia inmerecida, marcaron un cambio radical en el destino de Mefiboset. En un solo momento, pasó de ser un exiliado, oculto y olvidado en Lo-debar, a ser restaurado como un hombre honrado y valorado en el reino de David. Para alguien que había vivido años en la sombra de la caída de su familia, dependiendo de la caridad de otros, este acto de bondad era más de lo que jamás habría imaginado. David no solo cumplió su promesa de proteger la descendencia de Jonatán, sino que fue más allá de cualquier expectativa. Le devolvió a Mefiboset todas las tierras que pertenecían a su abuelo Saúl, tierras que antes representaban la riqueza y la herencia de una dinastía. Con esta restitución, Mefiboset recuperó no solo su dignidad, sino también la seguridad financiera y los recursos que antes le habían sido arrebatados. Pero la generosidad de David no terminó ahí. Más allá de devolverle las tierras de su abuelo, David le otorgó el mayor honor de todos, un lugar permanente en la mesa del rey. Al ofrecerle la posibilidad de comer junto a él cada día, David no solo le devolvió un símbolo de estatus, sino que también le dio un lugar de pertenencia. Comer en la mesa del rey era un honor reservado para los más cercanos y queridos, y para Mefiboset era un acto de restauración completa. Desde ese momento, ya no sería visto como un hombre quebrado o olvidado, sino como uno de los hijos del rey, alguien digno de ser tratado con el respeto y la honra que le correspondía. Este acto de David no solo muestra la profundidad de su lealtad hacia Jonatán, sino que también refleja una imagen más grande de la gracia divina. Mefiboset no había hecho nada para merecer esta bondad. De hecho, su linaje caído y su condición física podrían haberlo marcado como alguien indeseable o incluso peligroso para el reino. Sin embargo, David no lo vio a través de los ojos de la venganza o la conveniencia política, sino a través de la lente de la gracia y la misericordia. David no solo lo restauró, sino que lo elevó a un lugar de honor y respeto. La historia de Mefiboset es un recordatorio poderoso de cómo un acto de gracia puede transformar una vida. Para Mefiboset, quien había pasado gran parte de su vida en el exilio, separado de todo lo que una vez conoció, este momento representó la restauración no solo de sus tierras y bienes, sino de su identidad y valor. Pasó de ser un exiliado a ser un miembro de la familia real, comiendo en la mesa del rey como si siempre hubiera pertenecido allí. Este momento es una de las imágenes más conmovedoras de la Biblia sobre la gracia inmerecida, en la que alguien que no tiene nada que ofrecer es recibido con amor y restaurado completamente, simplemente por un acto de bondad y lealtad. Para Mefiboset, el llamado del rey no fue una sentencia de muerte, sino una puerta abierta hacia una nueva vida llena de honra y dignidad. El acto de gracia de David hacia Mefiboset fue más allá de devolverle las tierras de su abuelo Saúl.
David se aseguró de que Mefiboset no solo recuperara sus propiedades, sino que también pudiera disfrutar de ellas plenamente. Para ello, David asignó a Siba, el antiguo siervo de Saúl, junto con sus hijos y siervos, para que trabajaran la tierra y entregaran los frutos a Mefiboset. Esto garantizaba que, aunque Mefiboset no podía cultivar la tierra debido a su discapacidad, seguiría beneficiándose de las riquezas de su herencia. Este gesto mostró la atención meticulosa de David hacia los detalles de la restauración de Mefiboset. No se trataba solo de un acto simbólico de devolverle lo que era suyo por derecho, sino de asegurarse de que Mefiboset pudiera vivir con dignidad y plenitud. A partir de ese momento, Mefiboset tendría tierras productivas, recursos y un equipo de personas dedicadas a trabajar para él, asegurando su bienestar financiero. Pero el mayor honor que David le concedió fue más personal, un lugar permanente en la corte del rey, donde Mefiboset comería todos los días a la mesa del rey. Este gesto no era solo una muestra de hospitalidad, sino una señal clara de que Mefiboset ahora formaba parte de la familia del rey. Al comer junto a David, Mefiboset ya no sería visto como un exiliado o como alguien caído en desgracia, sino como alguien que había sido plenamente restaurado a la vida pública y al círculo más íntimo del rey. Comer en la mesa del rey era un privilegio reservado para los más cercanos a la realeza, miembros de la familia, consejeros de confianza y amigos íntimos. Para Mefiboset, esto significaba que David lo veía como algo más que un descendiente de Saúl. Lo veía como un hijo adoptado, alguien a quien cuidaría y protegería por el resto de su vida. En un instante, su vida pasó de ser una existencia en la miseria y el olvido, a una vida plena, rodeado de riqueza, seguridad y respeto. Este acto de David no solo restauró la posición social de Mefiboset, sino que también le devolvió la dignidad que había perdido cuando cayó en desgracia. A lo largo de los años en Lo-debar, Mefiboset había vivido con la vergüenza de su condición física y la caída de su familia, siendo visto como un exiliado sin futuro. Sin embargo, la misericordia de David cambió todo eso. En lugar de ser recordado como el nieto lisiado del rey Saúl, Mefiboset ahora sería conocido como el hombre a quien David restauró por amor a Jonatán, y como un miembro honrado de la casa del rey. Es importante destacar que esta restauración no fue resultado de los méritos de Mefiboset. No había hecho nada para ganarse la gracia de David. Más bien, fue el resultado del pacto de amistad que David había hecho con Jonatán muchos años antes. La vida de Mefiboset fue transformada no por lo que había logrado, sino por la lealtad y la bondad de David hacia su amigo Jonatán. Fue la gracia de ese pacto lo que llevó a Mefiboset de la oscuridad a la luz, de la miseria a la plenitud. Este es un poderoso recordatorio de cómo un acto de misericordia puede cambiar el curso de una vida. Para Mefiboset, lo que parecía una vida destinada al olvido se convirtió en una vida llena de dignidad y honor, gracias a la fidelidad de David. La restauración de Mefiboset no solo le devolvió lo que había perdido, sino que también lo elevó a un lugar de honra y respeto, mostrándonos el poder transformador de la gracia. La historia de Mefiboset es un relato poderoso de la gracia inmerecida y la redención. En ningún momento Mefiboset hizo algo que justificara el favor y la restauración que recibió. Desde su caída en la infancia hasta su vida de exilio en Lo-debar, había vivido apartado, olvidado y cargando con la vergüenza de su linaje caído y su discapacidad. Sin embargo, su destino no quedó definido por estas circunstancias, sino por el pacto de amor y fidelidad que David había hecho con su padre, Jonatán. Este relato nos muestra que, aunque nuestras vidas puedan estar llenas de dificultades, caídas y momentos de desesperanza, siempre hay lugar para la redención. La intervención de David en la vida de Mefiboset es un claro reflejo de la misericordia divina. No se trata de lo que hacemos o dejamos de hacer, sino de un acto de gracia que nos rescata y nos restaura, aun cuando no lo merecemos. Mefiboset, quien había vivido en la sombra de la vergüenza y el olvido, fue rescatado, restaurado y honrado por la bondad de David. A través de un solo acto de misericordia, su vida dio un giro total. Pasó de vivir en el desamparo de Lo-debar a tener un lugar de honor en la mesa del rey.
De ser un hombre marcado por la desgracia y la discapacidad, Mefiboset fue elevado a una posición que no habría imaginado, todo por la fidelidad de David a su promesa de lealtad. Este relato no es solo una historia de un hombre restaurado, sino también un recordatorio de que la gracia puede irrumpir en nuestras vidas en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido. La restauración de Mefiboset nos enseña que la gracia no tiene que ver con nuestros méritos, sino con el amor y la fidelidad de quien la otorga. En su caso, fue el amor de David por Jonatán lo que llevó a Mefiboset de la miseria a la plenitud. La vida de Mefiboset nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, no importa cuán rotos o perdidos nos sintamos, siempre hay esperanza cuando menos lo esperamos. La historia de Mefiboset es un testimonio de que, aunque el pasado pueda estar lleno de caídas y momentos de desesperación, el futuro siempre puede estar lleno de restauración y gracia. En cada etapa de su vida, Mefiboset fue sostenido no por su fuerza, sino por la bondad de un pacto de amistad. De la misma manera, nuestras vidas pueden ser transformadas por la gracia que no merecemos, pero que está disponible para nosotros. Al igual que Mefiboset, podemos ser restaurados, honrados y llevados a un lugar de dignidad y respeto, no por lo que hemos hecho, sino por la fidelidad y la gracia que nos ofrecen. Si te ha inspirado la historia de Mefiboset y cómo la gracia inmerecida puede transformar nuestras vidas, dale like. No olvides comentar abajo qué te ha impactado más de este relato y cómo crees que la redención puede manifestarse en nuestras propias vidas. Y suscríbete para más historias bíblicas llenas de enseñanzas poderosas y lecciones de vida. Gracias por acompañarnos en este viaje de fe y redención.